Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Este lunes contamos con Mike Neira, que es un estudiante de primero de bachiller, que con tan solo 17 años ya lleva cosa de 2 años especialmente interesado en contrato de futuros, interesado en el mundo de la inversión y especialmente en contrato de futuros en los que le dedica gran parte de su tiempo a las simulaciones de estos. Yo conocí a Mike en el club de lectura que organizamos aquí en la Universidad Francisco Marroquín y me sorprendió lo joven que era. Y le pregunté y también que siempre estaba con el ordenador al lado, no sabía qué estaba haciendo, pensaba que tomando notas, pero no, lo que estaba haciendo era ver cómo quedan leídas los contratos simulados. Entonces le dije, oye, te quiero entrevistar, que me parece bastante interesante que siendo tan joven estés tan metido en este mundillo y que ya sepas tanto. Así que bueno, hoy contamos con él. Entonces, lo primero de todo, Mike, ¿por qué te empezó a interesar el mundo de la inversión? Bueno, es la primera vez que toqué algo parecido a las inversiones fue en un trabajo de clase Ujú, que nos dieron a probar una página de inversiones, entre muchas comillas, porque nos daban a elegir, imagínate, en invertir, por ejemplo, en Tesla, Apple o oro, en cualquier tipo de cosa, ujú, pero todos los gráficos eran iguales, así que es muy bueno no era el sistema, muy bueno no era la aplicación. ujú, Pero yo empecé ahí a hablar con mi abuelo, que es una persona que lleva mucho tiempo haciendo futuros, que yo lo conocí desde pequeño como una persona, por decir algo, diferente en el aspecto de que no es... En mi familia somos todos muy raros, sobre todo en la parte de mi madre. Y mi abuelo es raro en parte de su trabajo, que es financiero, o por decir algo, yo lo conocía así, pero no. Es un inversor que lleva muchísimos años estudiando futuros y técnicas y el análisis técnico y le pregunté, oye, ¿cómo puedo? Porque el trabajo consistía de a ver quién es el que acaba con más dinero dentro de 2 meses. ujú, Yo le dije a mi abuelo que si me podía ayudar porque me subía la nota. Y mi abuelo me dijo que, bueno, que todos los gráficos eran los mismos, porque en ese caso eran todos los mismos. ¿Sabes? La aplicación no se molestó en cambiarle los gráficos a cada cosa. Y dije, bueno, pues esto es un poco basurilla y me puse a estudiar más a fondo qué son los futuros o qué son las inversiones. Al principio todo te parece nuevo, es como por ejemplo las acciones, el oro, que es una de las cosas en las que más metido estoy yo, el petróleo, y él me dijo que cada cosa es diferente y que cada cosa tiene como sus patrones o sus técnicas, y gracias a... pero realmente, después de haber hecho el trabajo este y haber estado con mi abuelo, me empezó a interesar por el dinero. Ahora mismo ya no es por el dinero, es por básicamente, al final notas que es como una forma de vida y a mí me gusta esa forma de vida, no tener que, por decir algo, depender de nadie. ujú. Y si no es por el dinero, ¿hasta qué punto también es porque te puede llegar a gustar tener la razón? Porque el mercado es una cosa que al final no, o tienes la razón o no, sobre todo en el mundo de las inversiones. No hay premios por participar, es o has acertado o no. Eso también te gusta, esa parte de, oye, mira, que esto se me da bien. Bueno, sí que es verdad que es peligroso esto que dices, porque hay mucha gente que entra en depresiones porque al final, por ejemplo, si yo estoy solo y hago una inversión de que, por ejemplo, el petróleo creo que es alcista o que va a ir hacia arriba y la hago muy mal o muchas inversiones las hago mal, puedo entrar en depresión porque es tu trabajo, ¿sabes? No le puedes echar como una mínima culpa a otra persona Sí. porque has dicho tú, vale, yo creo que esto va a subir y al final no sube. Al final te consume mucho la cabeza y mi madre conoce, por ejemplo, mi madre conoce a una persona que lleva también tiempo haciendo inversiones y le dijo a esta persona que es muy fácil entrar en una depresión, por ejemplo, en comparación a una persona que esté en Bellas Artes o que esté en cualquier tipo de estas cosas, porque básicamente todo recae en ti. Pero sí que es verdad que luego
sí, esto Pablo también lo decía, que cuando ganas mucho, básicamente te crees el rey del mambo, pero luego, cuando pierdes, al final también es duro de afrontar, así que el trading sí que es verdad que, bueno, el trading, que es así como se dice en inglés, tienes que quitar tus emociones totalmente de ello. Y yo estoy intentando trabajar en ello y sé que me costará porque es difícil. Es uno de los trabajos, como dices, yo creo que con el feedback más rápido y claro, ¿no? Que, oye, si te equivocas, como decías, es difícil culpar a otro y además te das cuenta de la equivocación, te puedes llegar a dar cuenta de la equivocación muy rápidamente, que dices, ostras, aquí he cometido un error y es difícil ver por dónde sales y ver a quién culpas. Cuando dices Pablo, ¿a qué Pablo te refieres? Al del club. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, bueno, es que no lo digo porque la gente no, seguramente no sepa quién No, es. no, sí, sí. Alguien del club de lectura. Muy bien, yo digo no, por si te referías a otro Pablo. Oye, y este interés especial por los contratos de futuro, a ti entiendo que te viene por tu abuelo y a tu abuelo, ¿de dónde le viene? O si a lo mejor os viene por la misma razón. ¿Hay algo en especial que tengan los futuros? Los futuros es una manera de, imagínate, ganar mucho o perder mucho también, porque vas apalancado. Apalancado es básicamente, supongo que todo el mundo, bueno, no sé, pero con una inversión de $1.000, controlar o básicamente tener la repercusión de 70, no 75.000, pero eso es un apalancamiento de por 75. Pero tiene una repercusión enorme en comparación a lo que inviertes. Por eso es muy peligroso, sobre todo los futuros, porque vas muy apalancado, pero también puede ser muy divertido, por decir algo, pero también muy peligroso. A mí me interesan los futuros porque están apalancados, porque casi todos los mercados, por ejemplo, acciones, bonos, y petróleo, oro, cualquier tipo de cosa, están en futuros. Ujú, Y porque es lo primero que, por decir algo, he amamantado, pero es mi abuelo seguramente a él le hayan interesado los futuros, primero porque por el apalancamiento y segundo, pues porque es un sitio con mucha liquidez, sobre todo en los mercados grandes, como podría ser el oro, el SP y ujú. cosas así. ¿Qué son exactamente los contratos de futuro? Porque hemos hablado de ellos, pero a lo mejor hay gente que todavía no sabe lo que son. Los contratos de futuro son, por ejemplo, un contrato que firma un vendedor y un comprador Ujú, y que lo firman a tres meses. El comprador básicamente dice que o cree que va a subir o gana si en este caso el petróleo sube y el vendedor ganaría dinero si el petróleo baja. Eh, si el petróleo sube y el vendedor sigue con el contrato, perdería dinero. Pero una característica de los futuros son que te puedes ir de la operación en cualquier momento y la otra parte seguir con el contrato. Porque, por ejemplo, yo estoy perdiendo mucho dinero, creo que va a llegar hasta ahí y digo, bueno, cierro mi contrato y de repente otra persona, por ejemplo, en China, cree que va a subir si yo tenía el contrato alcista y dice, bueno, pues por decir algo, le cojo el contrato a este hombre ujú. y tomo las riendas de ese contrato o las responsabilidades. Y esto ahora mismo está todo digitalizado y ya no va, por ejemplo, antiguamente tú decías, vale, yo creo que va alcista. Tienes un contrato alcista y dices, ostras, estoy perdiendo dinero o creo que va a llegar hasta aquí. Lo dejabas, pero se lo tenías que pasar a otra persona. Ujú. ¿Sabes? No, es porque si no, el de venta se queda ahí con la pata coja. Entiendo. En los contratos de futuro hay intermediarios, ¿no? Sí, pero es intermediarios porque hay varios tipos de intermediarios. ¿A qué te refieres?
que tú que por lo menos lo que yo tengo entendido es que tú el contrato no lo firmas directamente como comprador con el vendedor. No, claro, sí. De ahí la posibilidad Está en la bolsa, efectivamente, de ahí de la posibilidad de renunciar a él. claro. Y eso es lo bueno que tienen los futuros, que en cualquier momento puedes renunciar a ello. Ujú, Porque, por ejemplo, si te sale mal la jugada, o es que son a 3 meses, es mucho tiempo. ujú, Yo, por ejemplo, ahora hago operaciones intraday, que es básicamente operaciones durante el día, ujú. imagínate de 9 a 5 y a algo más de duración, tipo una semana como mucho. Pero es que 3 meses para mí es mucho. ¿Y qué contratos, qué diferencias, perdón, hay entre los contratos de futuro y los forwards? Yo, sinceramente, la gran diferencia que le veo es que los forwards son igual que los contratos de futuros, pero sin poderte ir de ese contrato. Es decir, que tú firmas el contrato y ya no, y aunque te arruines, tienes que seguir con el contrato. Y eso a mí, Porque los forwards se firman directamente con el vendedor, ¿verdad? Si no me equivoco. sí, no hay intermediario. Efectivamente, eso es lo que yo creía, sí. Y hay menos. Hay más futuros que forwards. Se usan más los futuros. Ujú, entiendo. Y en forwards no estás, ¿no? Solo en futuros. No, por esto mismo que te he dicho, porque yo voy más a corto plazo y a la gente le sorprende mucho. Es primero que las acciones y todo, vivimos en un planeta básicamente capitalista en su mayoría y que todo se mueve cada segundo. Por ejemplo, el petróleo, un céntimo cada segundo puede moverse. O el euro, el oro, cada segundo también se mueve y eso a la gente le impacta. Pero es así. Imagínate en 3 meses lo que se puede mover. Ujú. Y los futuros también contribuyen al movimiento del precio, ¿verdad? O sea, no es un fenómeno aparte, sino que también el propio futuro puede hacer que cambie el precio. Sí, yo no estoy muy metido en eso, pero sí, se puede manipular un mercado solo con los futuros. Ujú, Y ha habido grandes estafas, por decir algo, o grandes manipulaciones del mercado que se han hecho con futuros. Porque si tú de repente dices, vale, voy a hacer 100 operaciones en este mercado, y es un mercado pequeño, con con poco volumen, que se dice, que sabes que no hay muchas personas, pues eso lo que hace es que muevas el mercado a tu antojo. O, por ejemplo, una organización de países como puede ser la OPEP. ujú, Ellos, ahora con noticias, pero también se pueden mover el valor del petróleo con, con contratos. Es ujú. básicamente todos los mercados están manipulados por los peces gordos que se llaman. Y los controlan o con contratos o con noticias o con cualquier tipo de cosas que tengan Entiendo. a la... Y tú como comprador, ¿cómo puedes sacar beneficio de los futuros? ¿Qué es lo que deberías hacer para que te saliesen bien? Básicamente es como individuo pequeño en el mercado. Sí, es decir, ¿cuál tiene que ser el resultado del contrato para que a ti te beneficie? Bueno, primero es, si estamos hablando económicamente, es que o que no pierdas dinero, que se Ujú, quede estable, ujú, o que ganes algo más. Por ejemplo, si tú vas alcista, tú quieres por ejemplo, si tú vas a un día, que al final del día esté por encima del precio de lo que has comprado. ujú, O si tú vas bajo, que es básicamente tú vendes las acciones o el objeto o el producto antes de tenerlo, que ujú, eso es ir bajo, tú vendes sin tener el producto, tú vendes el producto y luego lo compras. ujú, Eso es ir bajo. Si tú vas bajo, al final del día lo que quieres es que el producto, el valor del producto o de la acción esté por debajo de lo que está. Y ese es básicamente tu objetivo. No es tu objetivo, pero sí que es una de las consecuencias de tu objetivo. entiendo. Y intelectualmente también puede ser aprender sobre esa transacción. Por ejemplo, es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Ujú. Claro, porque tú por ahora solo estás simulando contratos, ¿no? Todavía no te has metido. No, no es.
No, claro, empezar a sí. meter dinero en ellos. Sí, pero intentaré este verano hacer algo, pero muy, muy, muy pequeño. ¿Y en qué estás por ahora? ¿Contratos de qué? A mí empecé con el oro. Ujú, A mí me gusta mucho el oro, pero últimamente ha estado un poco estancado y no... O sea, cuando tienes que estar en un mercado que tampoco sea muy volátil, demasiado volátil, pero sí que tenga algo de volatilidad. Volatilidad. Por ejemplo, el oro está más quieto que nada. ujú. Y me estoy metiendo en el petróleo, que también está algo estancado, pero está algo más volátil que el oro. Y en la plata también. Y en el SP, pero en el SP es muy difícil, eso, por lo menos a mí me resulta más difícil. ¿Qué es lo que te llama la atención del oro? ¿Por qué te gusta tanto o te gustaba tanto los futuros de oro? Es, el oro es, primero, a mí, mi abuelo, que es como mi mentor, Ujú, siempre hablaba del oro y a mí me pareció curioso. Y sí que es verdad que el oro, como por ejemplo, como he puesto ahora el ejemplo del petróleo, son muy buenos en nuestro sistema de especulación. Cada sistema de especulación es diferente y hay varios tipos, varios... Bueno, en nuestro sistema de especulación son muy, muy buenos. Y el petróleo, a mí antes el petróleo no me gustaba, ujú, porque lo veía más a corto plazo y el petróleo a un día por ahí está muy, muy bien. ujú, Si usas mi sistema de especulación, aquí cada uno con su sistema de especulación. Y el oro me gusta, primero porque ha sido el primer producto con el que he aprendido o con el que he empezado a hacer trading. ujú, Y todos los ejemplos que empezaba, por ejemplo, yo tengo un libro que es con el que empecé a aprender todo. Aprendí algo en el libro, me iba al gráfico del oro y decía, vale, aquí se ha cumplido, vale, aquí no se ha cumplido. Y básicamente ha sido con el mercado con el que más familiarizado estoy, con entiendo. el que más me gusta. Ujú. ¿Hay algún mercado que digas quiero aprender más para ponerme en este mercado? Bueno, el SP 500 entiendo. ¿Alguno más por ahí que te llame la atención y creas que es interesante? El Dow Jones Ujú, o el Russell 2000. El Dow Jones creo que son de tecnológicas ujú, y el Russell 2000 son pequeñas empresas de Estados Unidos. ujú, También podría ser aprender mucho más sobre la plata, que también me interesa, o sobre el wheat, no sé cómo, el trigo creo que se llama. ujú. Bueno, eso ha tenido mucha relevancia en el tema de inversiones, sobre todo desde la guerra con Ucrania, ¿no? Que estaba muy al orden del día. Sí, es la guerra de Ucrania. eh, Imagínate, es el oro, pero hay mucha gente que dice, la guerra de Ucrania ha sido como el detonante de muchas cosas. Por Ujú, ejemplo, del oro. El oro antes de la guerra de Ucrania estaba, creo que por 1800 1700 por ahí, y empezó la guerra y con el transcurso del tiempo llegó hasta máximos históricos. ujú, Más o menos a los 2075 por ahí. ujú, Ahora también acaba de tocar los 2075. Pero yo no habría dicho, vale, la guerra de Ucrania ha sido porque ha subido el oro. No, ese es un análisis fundamental, que eso es de lo que quiero hablar yo después, pero eh, yo uso otro tipo de análisis, que es análisis técnico. Yo habría dicho, vale, el oro ha subido porque ha llegado hasta cierta zona donde había una resistencia y gracias a eso ha llegado hasta donde está hoy en día. ujú, O porque estaba en un patrón súper alcista. Pero la gente no dice, no, no, tú estás loco o cualquier tipo de estas cosas. La gente mira muy mal esto, que es, por ejemplo, yo en clase que me pongo con el ordenador y dicen, bueno, pues, ¿sabes? Lo que estará haciendo es, pues, él cree que va alcista porque básicamente lo ha visto en algún vídeo, cualquier tipo de cosa, pero no, básicamente lo estudias antes y esto la gente no lo entiende, es el trading,
no es una carrera, pero hay muchos métodos de estudiarlo y sí que es verdad que funciona. Ujú. Ahora te preguntaré más, pero estás diciendo muchos conceptos, muchas cosas que son muy interesantes, pero entonces yo me pregunto, ¿cuánto hace falta, cuánto crees tú que hace falta saber de economía para poder empezar a invertir? ¿Crees que necesitas conocimientos muy complejos? ¿Crees que es un poco que no necesitas tanto, pero en el momento en que empieces a invertir caes en la madriguera del conejo y ya tú mismo te tiendes quieres informarte más? ¿O cuál crees que es el umbral para poder empezar? Bueno, mi sistema de especulación no necesita saber de economía. Yo me he interesado por la economía porque me parece algo bastante interesante y porque básicamente muchas de las personas que se meten en economía, como podría ser tú, Rayo o Pablo, me parecen personas que muy interesantes y bastante inteligentes en comparación a la gente que hay en el día a día. También para hacer trading no necesitas para mi sistema de especulación. Esto lo tengo que dejar claro porque luego Ujú, el sistema mío de especulación no necesita saber nada o casi nada de economía. ujú, Podría ser los tipos de interés, pero tampoco es algo muy grande. Lo único que tienes que saber es mi sistema de especulación y luego imagínate cuándo va a saltar una noticia la Fed ujú, que cuando empieza a soltar noticias la Fed, por ejemplo, esta última semana, ha sido un espectáculo eso. Ha empezado a subir, luego a bajar muchísimo y no puedes hacer trading durante esos días o durante esas horas que habla la Fed porque es una manipulación del mercado y no ganas dinero. ujú. Hablas mucho de especulación, pero porque a mí también te lo quería preguntar antes porque lo que contabas sobre los futuros sonaba a especular, ¿no? Pero no se supone que la especulación es mala, ¿tú crees que es buena o qué pasa ahí? A ver, yo antes me ofendía cuando, imagínate, mi abuela me decía, no, no, eso es especulación. Ujú, Y te lo decían así como con así, pero ya al final notas que toda la gente dice especulación porque hay como un mito, yo creo, en la sociedad que dicen, si yo oí una vez al presidente del gobierno en un vídeo que decía, no, 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 la energía ha subido por los especuladores. ujú, Y a ver, puede ser por los especuladores de X o de Y, pero imagínate, de futuros, vale, hay una persona que va alcista y otro bajista. Dime tú, por qué ha subido el este del gas? ¿Sabes? La gente cree que la especulación está muy mal vista ujú. y la gente cree que le suben los precios de las cosas por los traders que están en su casa subiendo los precios, entre comillas. Sí. Pero Pero ¿qué es lo que pasa en verdad? ¿No les suben los precios? Sí. ¿Qué es lo que hace la no, especulación? no, es como dijo una vez Milei que recuerdo, dijo, a ver, tú cuando vas al supermercado y ves que, imagínate, las galletas X y las galletas Y son iguales y una está a mitad de precio, ¿cuál te vas a comprar tú? Las de mitad de precio, porque dices, son iguales. Ujú, Pues básicamente yo estoy haciendo lo mismo. Veo que algo está barato y que tiene potencial a subir. ujú, Y porque suba no es gracias a mí, es gracias a que mucha gente, por la oferta y la demanda, lo quiere. ujú. Puede que tengan las mismas razones que yo o tengan diferentes razones, pero, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, y el especulador también se puede equivocar y perder, ¿no? Porque el especulador entiendo que es alguien que compra ahora en esperas de que en un futuro esté más caro y poder vender más barato de lo que vendería el mercado, pero si al final el resto del mercado vende más barato que él, termina perdiendo, ¿no? Sí, hay muchas personas que se han arruinado con esto y mi abuelo me dio un ejemplo de una persona que está en un foro bastante conocido y bastante de mi sistema de especulación, de ahí nació mi sistema de especulación, de la persona que le pertenece al foro, y dice, mucha gente no conoce la historia de este hombre y es una persona conocida en ese foro. Esa persona se arruinó totalmente con los futuros Ujú, porque es muy fácil entrar en un ciclo en los futuros que digas, vale, soy buenísimo y al final pierdas todo. ujú, Pero al final se metió en el sistema de especulación en el que estoy yo y empezó a ganar algo, a ganar algo. O sea, los futuros no es, vale, doy una operación buena y ya me he jubilado de por vida. Son pequeñas operaciones que al final
hacen algo y te puedes jubilar como cualquier otro tipo de personas. O sea, es que es difícil. La gente no lo cree así. Hablas mucho de tu tipo de especulación. ¿Nos puedes hablar un poco más de este? ¿En qué consiste? Bueno, hay dos sistemas o dos maneras de ver el mercado. Ujú, El técnico y el fundamental. Yo uso el técnico. El fundamental es el que dice, vale, el de macroeconomía, el que preguntabas tú. Vale, han subido los tipos de interés, pues voy a comprar X, porque cuando suben los tipos de interés, suele subir esto. O, vale, yo creo que Estados Unidos, por las noticias que me he leído, eh, va a entrar en quiebra o va a entrar en recesión, pues no voy a vender acciones. El sistema técnico, por decir algo, es aquel que dice, que ves el gráfico y dices, vale, por ejemplo, el oro va a subir porque veo un patrón de hombro, cabeza, hombro, que se llama. Y se ha roto. Eso es una forma totalmente alcista. O, por ejemplo, por patrones que hay, ¿sabes? Si me pongo aquí, pues nadie lo va a entender, pero a ver, hay dos sistemas. Y luego, dentro de cada sistema, hay varios métodos. Por ejemplo, en el técnico yo uso uno orientado a Fibonacci o creado o inspirado en Fibonacci, que es un matemático de la Edad Media, creo que era. Y, y funciona. Tú al final dices, a ver, lleva un transcurso, un trayecto de subida y justo se ha parado justo se ha parado aquí. Y haces una media que hay ujú, y justo está ahí. Y dices, a ver, yo no soy adivino, pero, ¿sabes? ujú. Al final, si hace eso 200 veces y en 190 o por ahí se para, o sea, son probabilidades. Sí. Entonces lo que haces es eso, un poco de analizar con probabilidades, ¿utilizas algún programa? ¿Lo haces tú a mano? ¿Cómo lo haces? Yo uso un programa, pero yo empecé haciéndolo todo a mano. Y sí que es verdad que es difícil, porque te requiere mucho tiempo en comparación al análisis por ordenador. Porque en una aplicación le pones tres máximos, o Ujú, un mínimo, un máximo y un intermedio, y te sale. Es a mano, lo tienes que ir calculando y al final es como todo en la vida. Al final tienes que aprender desde abajo. Es mejor, o es lo que creo yo, es mejor aprender desde abajo para saber cómo son de verdad las cosas y cómo funcionan por dentro. Y yo creo, pues, no sé cómo piensan los demás, pero gracias a esto yo he aprendido mucho más que si hubiese empezado con un sistema, por ejemplo, en ordenador. Pero ahora ya uso el de ordenador, primero porque en clase me dejan usar ordenador y segundo porque es más rápido. ujú. ¿Y cuál es tu principal problema entonces con con el análisis fundamental? ¿O cuál No, es esto el a principal ver, fallo que tiene? No, por si utilizas técnico, algo pensarás que dirás, no, mira, lo que me convence es esto. es que yo es lo que creo. Es el técnico por ejemplo, lo puedes usar en un mismo día. Ujú, En el fundamental no puedes decir, vale, yo creo que hoy, solo hoy va a subir porque Biden va a hablar sobre esto. Pues bueno, si tú quieres orientarlo así, vale, pero yo lo que digo es, vale, esto ha tenido una forma de X o Y y va a subir por X o Y. ujú. Y además, el sistema fundamental a mí no me parece consistente, por decir algo. A mí el sistema fundamental me parece como que te venden la moto, Ujú, aunque parezca que no, pero es como es, por ejemplo, ahora el oro. Han estado subiendo tipos de interés durante ya 6 meses, creo así, o un montón de tiempo. Vale, el oro ha subido y luego ha bajado durante eso.
esos 6 meses. ¿Qué ha pasado? O sea, es con tu sistema de, con tu sistema no ha funcionado, pero con el mío no digo que ningún sistema sea mejor que el otro, ¿eh? Porque luego hay gente que dice, no, yo uso el sistema X o el sistema Y y me parece mejor. Ujú, Bueno, yo sí que es verdad que he usado el técnico y sobre todo el sistema que yo uso, que es concreto, y me ha ido bastante bien. ujú. O sea, son diferentes. Yo no lo sé, obviamente, pero si tuviera que decidir o imaginar algo, intuyo que la mayoría de la gente que me sigue es más cercana al fundamental. Por eso me interesa Sí. cualquier crítica que le puedas hacer ahora para que la gente que esté escuchando diga, "Ah, pues mira, esto me convence o no, o a lo mejor hasta les afianzas en su postura, pero bueno, que siempre está bien escuchar posturas contrarias a la tuya. Por eso, si quieres aprovechar para decir algo más de, mira, os deberíais pasar al técnico por esto, este es un buen momento para vender tu sistema. Bueno, a mí, no, es que a mí a mí el técnico me parece como más, que lo puedes hacer durante un solo día. Puedes hacer operaciones a corto plazo. A mí el fundamental me parece, no lo vivo, ¿sabes? No lo uso yo, pero sí que es verdad que he visto a personas que lo usan y hay a personas que les va muy bien. Pero a casi todos que hacen esto, o a todos que hacen el análisis fundamental, lo suelen hacer a largo plazo. Yo no lo hago a largo plazo, yo lo hago a corto plazo, aunque también el análisis técnico te puede servir muy bien para, para, para largo plazo. Y si implantas, si pones las dos, si usas las dos, también te puede ir muy bien. Por ejemplo, en el ejemplo de Apple, Rayo sacó hace poco un vídeo Ujú. diciendo que Apple había bajado por las nuevas gafas estas que tienen ahora rarísimas y esto. Y yo habría dicho no, ha bajado porque ha llegado a cierta resistencia y porque había pasado a máximos históricos. Pero ahora mismo ha vuelto a máximos históricos, ¿sabes? Ujú. Entiendo que ahora mismo no estás, pues, según lo que nos has contado en lo que inviertes o en lo que simulas que inviertes, no estás muy metido en análisis todavía de empresas, pero ¿hay alguna empresa o algo por ahí que te llame la atención y digas, oye, mira, esto o lo otro me parece que hay que echarle un ojo? Bueno, es, yo sigo a una persona en YouTube que empezó a decir en los vídeos que el SP está subiendo por X razones. Y una de las razones era porque por ejemplo, hay 500 empresas en el SP, pero la mayoría del dinero del SP está concentrada en una minoría de las acciones de las empresas, de Ujú. esas 500 empresas. Y muchas de ellas son tecnológicas, como podrían ser Apple, Microsoft, Nvidia o de este tipo. Y sí que es verdad que lo notas. Es cuando suben las tecnológicas, como por ejemplo Apple o Microsoft, sube el SP. Y por eso yo ahora mismo es en mi programa tengo el oro, el petróleo y todo esto, el SP, y luego aparte tengo Microsoft y Apple, porque siempre es verdad que hay que echarles un ojo porque si suben esas, sube también el SP o tiende a subir. Entiendo. Em, ¿Qué es lo que a ti te parece? Porque has empezado muy joven, ¿no? Y eso es de las cosas que me parecen más llamativas. Entonces, ¿por qué crees que es importante empezar joven? ¿Hay alguna ventaja de empezar joven a empezar más tarde? ¿Algún momento ideal? ¿Crees que cuanto antes mejor? ¿Crees que hace falta un nivel de madurez? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que, a ver, a los 10 años estaría muy bien haber empezado, pero, ¿sabes? Es muy difícil que una persona de 10 años empiece a hacer futuros. Sí. Pero yo creo que no pasa nada por empezar antes o después. Por ejemplo, si tienes 65 años, yo no sé con cuántos años empezó mi abuelo o el amigo de mi abuelo, pero llevan 15 años o 20 años estudiando esto y ¿sabes? Lo han conseguido. Y no llevan desde los 30 años estudiando esto. Yo llevo no, 15 años, desde los 15, Ujú. un año o dos estudiando esto y todavía me falta recorrido
para llegar hasta donde están ellos. Mi objetivo es llegar hasta donde están ellos o incluso más, pero sé que es un trayecto difícil, pero va a ser más fácil que el suyo, porque ellos han abierto las aguas. Por ejemplo, ellos han tenido que comprar libros muy, muy caros porque el trading parece que no, pero todo lo que sea gratis suele ser un poco malo Ujú. o muy malo y ellos han tenido que comprar cosas muy caras que no les han servido y yo, por ejemplo, no, yo todavía no he gastado nada, pero principalmente porque, bueno, no, lo compró mi abuelo además. Eh, es, ellos me han abierto las aguas a mí, pero sí que es verdad que si conoces a alguien, como por ejemplo a un tío que invierta y que le vaya bien, pues a ver, acércate, y si te interesa, acércate a él y dile, oye, ¿cómo puedo empezar con esto? Porque sobre todo comenzar tú solo es muy difícil, es muy difícil. ¿Y cómo puedes evaluar la calidad de alguien que no es cercana a ti o incluso cercana a ti? A lo mejor yo también tengo un abuelo que invierte, pero es muy mal inversor. Entonces, ¿qué herramientas le darías tú a alguien para analizar, ya digo, la calidad de la inversión de otras personas? O, por ejemplo, youtubers. Si ahora quiero seguir a youtubers o quiero ponerme a leer a escritores que hablen del tema, ¿qué herramientas le darías, qué heurística le darías a alguien para decir, ah, mira, si esta persona invierte así, bien, si lo hace así, no lo escuches. Si habla de estos temas, huye. Si habla de estos, presta atención. Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de tu abuelo, si lleva muchos años en el trading y durante todos esos años o durante muchísimos de esos años ha estado ganando dinero, por ejemplo, gana más de lo que pierde y es un ratio bueno, pues a ver, podrías ahí empezar a decir, vale, me acerco a mi abuelo, pero si solo ha estado durante un mes haciendo esto y le ha ido bien durante ese mes, pues puede ser por pura suerte. Yo me alejaría de personas, primero, que te venden, por ejemplo, en vídeos. En vídeos es muy, ahora mismo tú entras en un vídeo de inversiones y de repente te sale un anuncio de gana dinero rápido, fácil y para toda la familia. Yo ahí no me metería porque sé que no hay nada gratis en este mundo y que las inversiones es un sitio donde se puede perder mucho, mucho dinero y que básicamente el negocio de esas personas que hacen esos anuncios o en muchos casos es ganar dinero a base de las clases que dan, no a base de las inversiones que hacen. La cosa es ver que una persona se gana la vida con las inversiones, o ese sería mi punto de vista, con las inversiones y no con las clases que dé. ¿Hay algún Y algún- que recomiendes? ¿Algún escritor, algún youtuber? Bueno, pero no, sí, pero no habla mucho se llama Cava, José Luis Cava, es una persona que me gustan mucho sus vídeos, pero imagínate, habla sobre análisis técnico también. También te dice, mira, Apple, este es el que te decía que el SP ha subido porque mucho del dinero que tiene el SP va todo concentrado a empresas tecnológicas. Pues a ver, a mí me gusta mucho ese- esta persona, cómo especula y cómo hace su análisis, pero sí que es verdad que eh, no habla de cómo lo hace, por ejemplo, por qué va a llegar hasta aquí y se va a parar. Muchas veces no lo dice y sí que es verdad que hay muchas personas que yo creo que le haría falta eso. Y, por ejemplo, mis abuelos empezaron a saber sobre el sistema que tenemos ahora gracias a él porque se le escapó una vez, pero no suele decir qué libros estudiarte, qué es lo que de verdad que necesitas para saber esto. ¿Y algún otro inversor que veas por ahí y digas, No, porque el análisis técnico no es muy grande y conozco a pocos. ujú, Otro que estoy viendo yo ahora es uno, pero que tiene dos vídeos sobre análisis técnico o tres. El resto son de monedas de oro, de plata y se llama Panda Stacker, pero no
sea, ese sí que te explica algo más. Oye, va a llegar hasta aquí porque hay un retroceso de Fibonacci, Sí, pero no habla nada sobre expansiones de Fibonacci, que es lo que también uso yo, sí. aparte de muchas otras cosas. Ujú. Entiendo. Volviendo un poco al tema de la importancia de invertir pronto, una de las cosas que yo también creo que lo hace especialmente interesante es el hecho del interés compuesto, ¿no? Es bastante llamativo si has empezado pronto, lo mucho que puedes ir ganando si vas acumulando. No sé si ese tipo de beneficios se da en los futuros al ser contratos que cierran o algo que mantienes, pero sí que se te puede dar en otro tipo de inversiones que puede ser interesante, ¿no? En los futuros no hay interés compuesto, pero sí que, por ejemplo, en los bancos sí que hay, y eso es bastante interesante porque es deuda, básicamente. Yo te dejo esto y tú me das X, y si cada mes lo vas derogando más, por decir algo, me das más. Ujú. Eso es una buena manera de ganar dinero a largo plazo. Sí. Pero yo no uso eso, yo creo que va a subir el mercado o no. Ujú. Es una muy buena manera de ganar dinero y por eso los bancos lo usan, pero a mí me parece interesante y sí que es verdad que tengo que saber más sobre ello porque hay muchos inversores que usan deuda para hacer sus transacciones y está la simple y la compuesta. La simple sí que es verdad que yo creo que para un trader le saldría mejor porque es más estable, Ujú. pero la compuesta, pues también es interesante porque a muy corto plazo creo que también puede ser incluso mejor que la simple, pero no lo sé. Otra cosa. Yo no recomiendo a nadie que se endeude para invertir, ¿eh? Porque si pierdes la inversión, ya hablando de deudas, eh, puedes tener serios problemas o con familiares que te hayan dejado el dinero, o con amigos, o con el propio banco. Yo a todas las personas que saben más o menos, bueno, más que menos, pero de este mundo, nunca te dicen siempre que no inviertas el dinero de otros y sobre todo de personas cercanas. Ujú. ¿Cuál es el último futuro que has cerrado? El último futuro que he cerrado creo que ha sido del petróleo. Ujú. Pero creo que fue el viernes justo, que lo dejé porque ya se iba a cerrar el mercado. Que es creo que fue en ganancias. Muchas de las operaciones que hago acaban en pérdidas. Ujú. Y esto fue algo, las primeras cosas que me dijo mi abuelo es, los futuros consisten en no perder. Básicamente, si tú haces 1000 transacciones, Ujú. da igual que 990 sean malas, que acaben en pérdida, imagínate un céntimo de pérdida. Bueno, es un céntimo. Poco a poco te van haciendo daño. Pero si luego las otras 10 que haces son muy buenas, pues compensa, ¿sabes? La cosa es no perder, es tener un stop loss bastante ceñido. Ujú. Entiendo, entiendo. Sí, bueno, puede ser un buen consejo para este y para otro tipo de inversiones, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que le importa más cuántas operaciones han sacado en verde que cuántas han hecho en rojo, pero realmente cuáles son las que valen. Entiendo. Las que valen son las importantes. Sobre todo entiendo que también para el marketing, ¿no? No, he ganado en 99 de mis 100 operaciones, vale, pero ¿cuánto? Claro, luego el 1% ese habrá que verlo. Ujú. Sí, sí, sí. No, toda la razón. Y ya sabes qué quieres estudiar después, vas a querer ir a la universidad, vas a querer dedicarte íntegramente a esto, ¿cómo piensas formarte más en un futuro? ¿Por cuenta propia? ¿Esperas que te formen? ¿Alguna idea sobre esto? Bueno, mi madre me quiere meter en universidad, pero yo no le tengo cierta. No me acaba de gustar la idea de acabar en una universidad, porque veo que son muchos años de estudio y que al final, para lo que quiero hacer yo, pues no necesitas de verdad.
tener un certificado de has hecho la universidad. Pregunto efectivamente Pero eso, porque en la universidad, en mi parecer, poco vas a aprender o a lo mejor en algún curso, o poco en poca profundidad o poco de en pocas asignaturas vas a aprender lo que tú estás buscando. Entonces, por eso me pregunto que igual para ti, si lo tienes tan claro, tu formación óptima sería más bien una formación por tu cuenta, a tu propio ritmo, buscando o sea, una autoformación, básicamente. sí, es lo que estoy estudiando yo, como tú dices, no necesitas la carrera, Ujú. pero es muy interesante. Necesitas tener la carrera o al hacer la carrera te dan un certificado de que puedes invertir dinero de otros. Y Ujú. por ejemplo, esto para entrar en una empresa es bastante bueno, Entiendo. porque te dejan invertir dinero de la empresa. Pero solo por eso, yo creo. Si la Porque carrera no puedes. ¿Eh? Si la carrera no puedes. No lo sé porque no me he metido mucho en ello, pero creo que mi madre me dijo que no. Entiendo, ¿no? Es porque es algo, para hacer ese examen, o supongo que será un examen, necesitas saber de macroeconomía, pero para lo mío, o de economía, pero para lo mío tampoco necesitas, porque es análisis técnico, si fuese análisis fundamental, pues te iguale. Pero creo que necesitas saber de economía, de psicología, es un gran apartado de los futuros, es psicología, y seguramente también necesites psicología, porque al final estás invirtiendo el dinero de otro y algún apartado más, pero no, últimamente cada vez me gusta menos la idea de la universidad y también por cómo está vista socialmente. Yo ahora veo que la gente se va a las universidades, se pasan ahí no sé cuánto tiempo y al final acaban sin ser útiles para la sociedad o para las empresas y que no tienen práctica. Ujú. Y al final lo que están buscando las empresas es práctica y vale, algo de teoría, pero ¿para qué te importa saber quién fue Justiniano si todavía no has tenido práctica con el cliente, por decir algo? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y tu perfil, ya te digo, tu perfil, tanto psicológico como todo, me parece la típica persona que igual aprovecha poco la universidad y más ese tiempo en formarse por su cuenta. Pero bueno, en caso de tener que ir, pues entiendo que lo que más te pueda llamar la atención es la carrera de economía, ¿no? O finanzas y contabilidad, algo así. Mm. Sí, pero yo creo que la universidad lo que más te da son los contactos, las personas que pueden haber, porque si tú te metes en una carrera de economía, no es porque, bueno, ha tocado esta. Seguramente sea porque te interesa o porque vienes de una familia de personas que tienen muy arraigadas la economía. Y por eso sí que tengo algo más de iniciativa para meterme, pero seguramente sea por eso. Entiendo, entiendo. Después, me parece muy interesante lo que decías de la relación de la psicología con los futuros. Si puedes desarrollar un poco en por qué o qué papel juega la psicología en los futuros. Vale. Para la gente que esté empezando a invertir, sobre todo, o que tenga pensado invertir, tiene que saber que necesitas estudiar sobre todo dos cosas. El análisis que vayas a tener o hacer, Ujú. por ejemplo, vale, si llega hasta aquí, vendo, si llega hasta aquí, compro. Y el psicológico. Ujú. Parece que no, pero el psicológico es un papel muy, muy grande, porque yo he tenido épocas en el que empiezas a perder, a perder, a perder, y entres en un ciclo en el que si no acabas, tienes que tomarte, por decir algunas vacaciones, tomarte unos días de descanso. Y aunque sea ¿sabes? Yo no todavía toco con dinero real, pero sí que es verdad que me ha pasado. Y de repente se te va a la cabeza y empiezas a hacer, a sobreapalancarte. Y esto es muy, muy peligroso y puede acabar con tu cartera. Yo el año que viene espero empezar con estudios sobre psicología porque la gente no, y lo recalco, la gente no cree que es una tontería. Y yo lo creía que era una tontería, pero cada vez me doy más cuenta de que
después de lo técnico, o sea, sin haberte estudiado el análisis técnico, no puedes hacer lo psicológico. Pero ya al finalizar lo técnico, tienes que ponerte de inmediato a hacer lo psicológico, porque la gente, como ya decía al principio, puede entrar en depresiones muy fácilmente. Entiendo. Y aunque no esté directamente relacionado con los futuros o el oro, me interesa saber tu opinión sobre Bitcoin. ¿Qué opinas sobre este? Bueno, el Bitcoin, vosotros siempre lo tocáis con también las monedas del Estado Ujú. en el club. Sí. A mí el Bitcoin me parece curioso porque de repente un día está en cero y Ujú, otro día está en 100. Eso es una locura. ujú, Y te puede salir muy bien la jugada o te puede salir muy mal. No es nada, nada estable. El oro sí que es algo más estable y por eso me gusta algo más. Pero el Bitcoin me parece muy curioso por la idea que tiene de liberal. O sea, es que nadie te puede quitar el Bitcoin. Y sí que es verdad que seguramente tenga mayor repercusión en el futuro, o es lo que creo yo. ujú. Además, lo estoy mirando esta mañana porque los Bitcoin parece una tontería, pero a mí me han empezado a gustar o a parecer curiosos porque abren los fines de semana. El mercado de futuros solo abre de lunes a viernes y solo 23 horas al día y la última hora es por mantenimiento. Ujú. Eso puede ser un punto a favor, pero todavía tengo que ver si utilizo mi sistema de especulación funciona o no, porque sí que es verdad que hay mercados en los que no funciona mi sistema. Entiendo. Y quieres probar con Bitcoin, ¿no? A ver si. Sí, sobre todo para los fines de semana, porque 2 días a mí me parece demasiado largo, pero bueno, si no, también tendría que estar al loro de qué pasa con Bitcoin. No sé si las noticias de América repercuten igual que las noticias de China en Bitcoin. ¿Sabes? Bitcoin es algo más internacional, yo creo, en ese aspecto. Entiendo. Bueno, sí, sobre todo noticias de. Yo me acuerdo que cuando prohibieron el minado en China, mm, ahí pegó bajo en el precio, que hay cosas que hacen que baje el precio, que sí, sí, sí. Y también cuando fue en Kazajistán, que a lo mejor el país de Kazajistán no se menciona tanto a la hora de otras inversiones o afecta el precio de muchos otros productos, pero para el de Bitcoin por lo menos sí. Claro, Entonces, son mundos diferentes. ¿qué recursos recomiendas a la gente para poder iniciarse en el mundo de las inversiones o si ya está iniciado saber más? Por ejemplo, libros o esto. Bueno, luego te iba a preguntar por libros, pero me refiero a si puedes recomendar algún canal de YouTube, algún podcast, alguna herramienta, algo que digas, "Oye, mira, mírate esto". Bueno, yo sobre todo lo que uso yo Ujú, o lo que me va bien son la media móvil de 3x3, ujú, los retrocesos de Fibonacci, que es creo que yo uso, a ver, te digo, el 382, 618 y el 7, creo que era el 782, 786, siempre lo confundo. Eso me parece y lo utilizo constantemente. A mí me parece muy, muy útil, sobre todo en los mercados que llevo nombrando durante toda la entrevista. sí, Y las expansiones de Fibonacci. Las expansiones de Fibonacci no las conocen muchas personas, pero los retrocesos sí que lo conocen muchas personas. entiendo. Bueno, y ahora sobre libros. ¿Qué 5 libros recomendarías a la gente leerse sobre futuros, oro, inversión, sobre lo que quieras? A ver, no son libros, pero bueno, el primero que te voy a nombrar sí, Vale. está en inglés y es bastante, por decir algo difícil en teoría, en la parte de teoría. Es The Napoli Levels, de Joe Di Napoli. La mayoría de la información que he sacado ha sido de ahí. Ujú, Sobre todo, bueno, casi todo, el MACD, las medias, la media de 3x3. No toda la información de ese libro es útil.
porque ya es algo antiguo ese libro. Pero sí que es verdad que hay algunas figuras como la del triángulo, la del hombro, cabeza, hombro, bread and butters o tipo estas son muy útiles y las expansiones y los retrocesos. Voy a recalcar lo de las expansiones porque no muchas personas lo conocen y a mí de verdad que sí que me parecen bastante útiles y es una manera de saber hasta dónde puede llegar el precio sin que nunca haya llegado ahí. Sí. Otros libros o vídeos podrían ser los del propio Di Napoli. Son difíciles de encontrar, pero porque yo los intenté buscar, pero del propio Di Napoli y las charlas que tiene es estadounidense el hombre, en Estados Unidos y, eh, algunos vídeos o no sé cómo se llamaba el libro, de Tony Di Natale, que es el primo de Di Napoli, que usa más o menos lo mismo que Di Napoli, pero algo diferente, o sea, Ujú. dándole unos toques. Entiendo, muy bien. Y y suele ser, la de los libros suele ser la última, la penúltima pregunta y la última pregunta que siempre hago en las entrevistas es, si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? No sé, yo antes era con Rayo, Ujú. pero ya hablé con Rayo, Sí, sí. pero o con Cava, que lo intenté, pero no me cogió el mensaje que le di, o con Joe Di Napoli o Tony Di Natale. Tony Di Natale ya está muerto, pero Joe sigue vivo, así que con uno de esos dos, o tres. Si Mike, si la gente se interesa por lo que dices, le parece que dices cosas muy interesantes y quiere saber más de ti, ¿hay algún sitio donde la gente te pueda seguir? ¿Tienes cuenta de alguna red social, algo donde publiques, divulgues o no? ¿O todavía no? Bueno, yo soy no me gustan las redes sociales la generación en la que estoy, le gustan mucho las redes sociales, tienen todo en público. A mí no me suele gustar eso porque todo lo que has hecho en el pasado eh, queda para siempre ya. Eso a mí no me gusta. Yo no tengo muchas redes sociales y en las que estoy no suelo utilizarlas. Ujú. Si quieres luego te mando un correo y con ese, que es el que uso sobre todo para futuros. Y en todo lo que estoy suscrito por ejemplo, en el que me suscribí para el club. Entiendo. También, sí, ya que no tienes mucha presencia, yo te animo a tenerla. Y si no te gustan las redes sociales, hay alternativas como, por ejemplo, el Substack, que yo lo utilizo bastante y me parece. Es un blog y entonces me parece algo bastante, bastante útil que puede que te interese empezar ahí. Mm. ¿El qué? El, el- Luego me lo escribes. sí, sí, sí. SVSTACKS. Substack. Bueno, y puedes empezar como blog. Es un blog muy cómodo, no tienes que hacer mucho, en el sentido de escribir. Bueno, una sugerencia que te hago porque me parece eso, que tienes cosas interesantes que decir. Y cuando antes empieces a divulgar, pues también te ayudará, ¿no? a darte a conocer. Y a conocer igual más Mm. que piensa como tú. Cuento contigo para el próximo club de lectura, Mike. Sí, pero el libro en inglés a mí me parece demasiado difícil para mí, ¿eh? Sí, ¿cuál? Lo intentaré. El primero que quieres tener, el de Wall, no, el de New Lover Skin, eh, ese. el de Perry Merlin. Bueno, seguro que no. Yo no creo. Yo lo he visto por encima y no. Bueno, lo tengo, de hecho. He echado ya una ojeada y no me parece especialmente difícil, ¿no? Además que aprender inglés es importante, así que te fuerzas a. No, sí, sí. En comparación al de Rayo, ¿cómo es este? ¿De qué? ¿De corto? No, de difícil. Ah, a mí no me parece especialmente difícil, ¿eh? No, me parece incluso a veces más pesado el de Rayo que este. No, pero es que el de Rayo ya. Yo lo tengo ahí como pisapapeles. Bueno, estuvo bien el de Rayo, ¿no? ¿Qué opinión te merece el último, el que nos hemos leído ahora en el Club de Lectura de Antimarx? Bueno, yo no me leí todo porque soy una persona que tampoco me paso todas las tardes leyendo, pero sí que intento leer algo.
es un libro denso, pero sí que es verdad que aprendes mucho, mucho, mucho. Y sobre todo yo, al ir al club, había capítulos que no me los leía, como los últimos, que era por época de exámenes. Aprendes mucho, sobre todo en el club y leyendo, si además te lo lees y con detenimiento, esto es importante porque hay gente que lee páginas y luego no se entera de nada, aprendes mucho sobre cosas que creía Marx y que están sucediendo ahora mismo, por ejemplo, o que están teniendo repercusión ahora mismo. Y a mí me pareció bastante bueno el libro. Sí, sí. Y Una de las sobre todo cosas la crítica del Rayo. sí, eso es brutal. Buenísimo. Una de las cosas que tú siempre decías, ¿no? Es como el lenguaje, o sea, el lenguaje de odio que parecía que utilizaba Marx, ¿no? Siempre ese lenguaje sesgado al hablar de empresarios o cualquier cosa que pudiera parecer mínimamente capitalista. Mm. Bueno, No, pero a mí lo que me parece más hipócrita de Marx es básicamente él. Bueno, yo tengo un compañero en clase que no, dice que no es marxista, pero bueno, pero sabe mucho. Yo creo que está al nivel de vosotros, pero no es austriaco, empieza a nombrar autores y yo no los conozco de nada, pero es una persona bastante inteligente y sí que es verdad que tenemos nuestras peleillas sobre el comunismo, el socialismo, y la gente no lo entiende, pero es bastante interesante. muy bien, muy bien. Bueno, pues a lo mejor es el colegio o sea, no solo tú, si también tienes un compañero así, que me parece raro que dos personas así se encuentren en la misma clase, que luego, como tú decías, si ves al chaval medio de 16 años es muy distinto a esto, tiene unos intereses muy distintos a estos, muy alejados sobre todo. No, sí, sí, pero que me recuerda mucho este hombre a Marx por lo que dice, pero sí, este hombre es nuevo y yo creo que no es del colegio, porque el colegio no sembró este. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Mike, ¿algo más que te hayas quedado con ganas de decir? Bueno, no, pero que si de verdad quieren invertir, que, que parece que no, pero esto es como ser doctor. Ujú, Al final, tú no operas a un paciente cuando tienes un mes de estudio de medicina, porque al final se te va a morir el paciente. Al final, con las inversiones en general pasa lo mismo. Tú no puedes eh, 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 tú no puedes operar una operación de trading o hacer una operación sin saber nada. Pues al final te van a dar por todos lados. Y ujú, lo más importante es que estudies cómo hacer las operaciones y y aprender sobre de los grandes. ujú. Sí, estoy de acuerdo que hay que aprender un poco lo que has hecho tú con tu abuelo, ¿no? Aprender sobre alguien que ya ha aprendido es bastante, bastante útil en esto y en muchos otros campos. Pues nada, Mike, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado la entrevista. Espero que los que nos estén escuchando también. Y nada, pues sigue así. Un poco más te puedo decir que te veo por buen camino.